Yo soy Fernando Aliata, soy investigador, historiador, soy docente de esta materia, podríamos decir, en la Universidad Nacional de La Plata. Y bueno, agradezco a Andrea la invitación para hablar de estos temas que a mí me apasionan, me gustan mucho y espero que sean un aporte para la formación de ustedes. Yo en realidad me voy a referir, obviamente no quiero hacer un panorama histórico general, sino tocar un punto particular que a mí me interesa y me viene interesando hace mucho tiempo, que es cómo cambian los modos de proyectar. Cómo se proyectaba de una manera en un tiempo y se empieza a proyectar de una manera en otro. Y un momento fundamental de todo eso es el siglo XVIII y XIX en Francia. Es ahí donde se van a transformar los modos de proyectar que venían del barroco y del renacimiento, y ustedes van a encontrar que hay muchas cosas que suceden en ese momento que continúan luego con la modernidad. Y vamos a empezar precisamente haciendo un poquito de contexto, ¿no? Estamos ante la figura del rey Sol, Luis XIV, que va a ser el que, luego de una situación bastante conflictiva en Francia de guerras civiles, guerras de religión, va a reasumir el poder y se va a transformar en el gobernante absoluto, es decir, que va a tener el control prácticamente de todo el territorio, que va a tener un ejército nacional, que va a tener una moneda nacional, que va a tener impuestos nacionales y un servicio exterior nacional, lo que con eso configura la idea de Estado moderno, ¿no? El Estado moderno se crea allí con un régimen que es despótico, con un régimen que el rey está a la cabeza de todo y ordena prácticamente todo lo que los súbditos tienen que hacer, ¿no? Y esa va a ser un poco la matriz luego de la Revolución Francesa, o sea, la lucha contra ese poder absoluto. Es interesante porque Luis XIV va a tener un ministro todopoderoso que se va a encargar de las cuestiones culturales, que es Colbert, y un personaje bastante interesante para la historia de la arquitectura, que es Claude Perrault. Entre ambos van a modificar yo diría, la matriz de ejercicio profesional de la arquitectura y de enseñanza de la arquitectura, poco a poco. Digo esto porque Colbert y Perrault van a estar atrás de una serie de acontecimientos que van a construir la matriz de lo que luego va a ser la arquitectura francesa. Un episodio fundamental es la construcción de la fachada oriental del Louvre, ¿no? El Palacio Real, al cual Luis XIV había abandonado para irse a Versalles, pero que sí sigue siendo importante en relación a las propiedades reales en la ciudad, y faltaba completar esta fachada para hacer el cuadrado, digamos, el patio, el primer patio del Louvre. Entonces no tiene mejor idea que llamarlo a Bernini. Bernini, arquitecto del Papa en Roma, el gran arquitecto, digamos, internacional en Europa, hace un viaje a París, presenta este proyecto y otra serie de proyectos más, pero esto no va a gustar a los franceses. Los franceses no van a quedar de alguna manera conformes con este proyecto. También ahí hay todo un juego de poder y de intrigas palaciegas, y finalmente le van a encargar la construcción de esta fachada, que es lo que vemos aquí, precisamente a Perrault, que en realidad venía del campo de la medicina, venía del campo de la anatomía, de la ciencia, pero que se interesa por la arquitectura conjuntamente con otros dos arquitectos, y ahí vamos a notar algunas cosas fundamentales que luego se van a repetir en el tiempo. En principio, algo que está en la tradición francesa, en la tradición clásica francesa, y que es bastante paradojal, que es los franceses en el momento cartesiano, es decir, donde se impone el sistema, digamos, científico, el método científico, se dan cuenta que la arquitectura gótica, la arquitectura tradicional francesa, tenía una racionalidad constructiva perfecta. Entonces, la idea de los franceses va a ser siempre cumplir lo que luego Frampton llamó el ideal greco-gótico, es decir, que la arquitectura gótica, la racionalidad de la arquitectura gótica debía pasar al clásico, a la arquitectura greco-romana. ¿Cómo se logra esto? De una manera absolutamente diferente a los italianos, y que ahí se ve muy bien en este edificio, es decir, colocando a la columna exenta como protagonista de la arquitectura.
Para Alberti, para los italianos, la columna era una forma, aparecía siempre la idea en las fachadas de semicolumna, la columna como elemento decorativo. No, la columna tiene que ser, como era en el gótico, un elemento estructural. Y eso va a ser fundamental. Y después hay una cosa que ustedes pueden observar en este edificio que luego van a copiar todos, ¿no? La idea del edificio de patio central con una fachada templaria en el lugar central, con un frontis y un desarrollo y pabellones en los costados de esquina. Esto va a conformar una receta que va a ser utilizada permanentemente por los arquitectos a lo largo de los siglos. Ustedes seguramente van a encontrar edificios acá en Montevideo que tienen ese planteo. Entonces, la otra cuestión importante que aparece en esos años es la formación de las academias, ¿no? Es algo que Colbert va a cuidar de organizar. ¿Por qué? Porque el Estado quiere tener el control de la mayoría de los saberes y de los oficios. Entonces, la idea de descentralización del saber va a estar detrás de la construcción de las academias, y en el caso, va a haber academias de muchísimas especialidades. En el 1648 se va a crear la Academia de Pintura y Escultura. En el 1666 la Academia de Roma, donde tienen que ir todos los artistas, arquitectos a terminar de formarse, aquellos más importantes. Y en 1671 la Academia de Arquitectura. Es decir, la academia va a ser, ¿qué es la academia en definitiva? Es un grupo de, es decir, Colbert dice, bueno, a ver, ¿cuáles son los principales arquitectos de Francia? Bueno, fulano, mengano y sultano tienen una silla en una mesa, son los académicos, que obviamente son suplantados cuando se mueren, es un cargo perpetuo, y bueno, son aquellos los que están destinados a regir y a legislar sobre la profesión. ¿Cómo se enseña? Por ejemplo, los académicos se reúnen y dicen, bueno, a ver, para nosotros el orden dórico tiene que tener tantos módulos. Bueno, eso queda registrado, legislado, y tiene que ser así. Y además decidimos quiénes van a ser arquitectos y quiénes no. ¿Con qué tipo de saber se tienen que formar? Y ahí es donde van a implementar cursos teóricos, concursos, y la idea de la enseñanza en los ateliers de arquitectura, es decir, la academia no va a enseñar, no va a ser una facultad de arquitectura, sino que va a delegar en escuelas privadas la formación, escuelas que están obviamente controladas y regidas por la academia. Y la gran operación de consagración dentro del sistema arquitectónico es el Grand Prix de Roma. Es decir, aquel alumno, es decir, la academia llama un concurso anual, ¿no es cierto?, con un tema determinado, y el que gana el concurso va a ir becado 4 años a Roma para hacer relevamiento de edificios y mandar esos productos, esos dibujos que son fantásticos, a la academia para que sirvan, digamos, al crecimiento del saber sobre la antigüedad, ¿no es cierto? Y ahí aparece la figura del Perrault, que va a ser académico, pero también va a ser esta es la edición castellana, una reedición del Vitruvio. Va a tomar el Vitruvio, que era el tratado que había quedado de la antigua Roma y que los italianos habían editado muchas veces durante el siglo XVI y XVII, pero él lo va a analizar con una perspectiva racionalista, es decir, bueno, esto está mal hecho, el capítulo tal tiene que ir adelante, esto de atrás, y lo va comentando y va tratando de sacar ideas racionales del Tratado de Vitruvio. Y haciendo este análisis, porque es un tipo realmente de mucha profundidad intelectual, se da cuenta de una cosa, que esto va asociado a que, obviamente, la Academia de Francia, la Academia de Arquitectura, va a mandar a un personaje que es de Godet a hacer una relevamientos de edificios de Roma, que luego va a publicar la Academia, y ahí se van a dar cuenta que los edificios de Roma, en realidad, no responden al Tratado de Vitruvio. Hay muchas contradicciones entre lo hecho, porque el Tratado de Vitruvio se hace en el siglo I y la arquitectura romana sigue varios siglos más. Por lo tanto, hay muchas cosas que no están en Vitruvio y hay muchas diferencias en cuanto a las normas y a las reglas entre el tratado y lo que ven en la realidad. Y ahí entonces cuando Perrault va a decir, bueno, en definitiva, uno puede encontrar que hay dos tipos de belleza. Es decir, hay una belleza arbitraria y una belleza positiva. La belleza positiva sería aquella que surge de cuestiones absolutamente evidentes, palpables, por ejemplo, la riqueza de los materiales,
el buen uso, digamos, de la geometría, de la modulación de los edificios, y hay una belleza arbitraria que es precisamente lo que debe fijar la academia. La academia tiene que decir, bueno, esto está bien, esto está mal, sabemos que es arbitrario, pero construimos una norma, y la norma nos permite encuadrar a la profesión del arquitecto en un límite determinado. Y es entonces donde empiezan a aparecer proyectos. Este es un proyecto de Claude Perrault para la iglesia de Santa Genoveva, en el cual lo que vamos a ver es la idea de la columna exenta. La columna exenta con arquitrabe horizontal y la eliminación paulatina de los arcos, que era característica de la arquitectura italiana. Esto lo vamos a ver en la arquitectura francesa y se va a dar con profusión a lo largo del siglo XVII, del siglo XVIII, perdón, del XIX. Ahora bien, si queremos centrar toda esta cuestión en un personaje en particular, tenemos que pensar en Jacques-François Blondel. Blondel es un arquitecto que viene de familia de arquitectos y que en determinado momento va a tener una escuela privada de arquitectura que va a ser famosa, va a ser la más importante de París, y obviamente asociada a la academia. Él posteriormente va a ser miembro de la academia. Y la característica de Blondel es que Blondel va a ser un teórico, más que un práctico, pero que va a hacer una enorme cantidad de tratados, ¿no? Entre ellos un curso de arquitectura donde volcaba sus enseñanzas. Y es de allí donde nosotros podemos encontrar la inauguración de cierta tradición que luego va a continuar l'École des Beaux-Arts en el siglo XIX, ¿no? Va a haber un método de enseñanza y va a estar bastante asociado a algo contemporáneo que es la construcción de la enciclopedia de Diderot d'Alembert, que en realidad es un proyecto que intenta hacer visibles todas las artes y las ciencias en conocimiento con esa idea ilustrada de que, bueno, si el conocimiento llega a todos, la sociedad va a mejorar. Evidentemente es bastante diferente, por eso se prohíbe su edición en algún momento en Francia, a el proyecto, digamos, de los Luises, el proyecto absolutista, porque de alguna manera al hacer público el conocimiento y el saber, al sacarlo de los gremios, al sacarlo del secreto profesional, está posibilitando una democratización del saber, que obviamente es algo que no le conviene al Estado absoluto. Entonces, Blondel va a hacer las voces de arquitectura de la enciclopedia y trata de organizar un curso en el cual haya dibujo, matemáticas y teoría de la arquitectura como disciplinas esenciales, dividida en un curso introductorio, un curso de teoría y un curso de práctica, porque también le preocupa el tema de la práctica, el tema de que los arquitectos realmente sepan construir. Incluso los artesanos, él se preocupa de decir, bueno, los artesanos hay que formarlos también, hay que darle una educación mínima, pero que sepan entender el lenguaje clásico y la forma técnica de producirlo. Y al mismo tiempo va a plantear la idea de una historia comparativa, ¿no? Va a ser fuertemente crítico de lo que en ese momento estaba sucediendo en Francia, que era la profusión del rococó, y se va a basar en la tradición, en la buena tradición de la época de Luis XIV, y también en la arquitectura del Renacimiento y en los antiguos. No nos olvidemos que a fines del siglo XVIII en Francia también hay una polémica muy fuerte, la famosa querella entre los antiguos y modernos, que se da en la literatura, pero que pasa en la arquitectura, que era un poco decir, bueno, somos los modernos mejores que los antiguos, podemos superar al siglo de Augusto o a la Atenas de Pericles, somos capaces de hacer algo mejor, bueno, y ahí se dividen las opiniones entre quienes están a favor o en contra. Pero eso va a promover entonces el crecimiento y la necesidad de emulación de los arquitectos con respecto a los antiguos. Lo interesante es que, bueno, Blondel va a hacer toda una serie de tratados, no solamente de enseñanza, y se va a preocupar fundamentalmente sobre la arquitectura doméstica. ¿Cómo hacer que la arquitectura, digamos, de los hoteles, de las mansiones particulares,
tenga un poco, acompañe la evolución de la sociedad de su tiempo, ¿no? Esta es una planta que pone Blondel en su tratado, y uno puede ver allí cómo aparece una división mucho más estricta entre las diferentes partes de los edificios y mucho más del edificio interior, perdón, y mucho más, podemos decir, específica, a diferencia de los palacios italianos, donde prácticamente no había una función específica para cada sector. Aquí sí esto tiene que ver con la transformación de la vida, digamos, privada, la vida individual, con lo cual, digamos, la arquitectura acompaña, y además en un clima muy diferente al de Italia, donde es necesario, por ejemplo, y lo ven ustedes acá, construir los caminos, o sea, las estufas a leña en cada una de las habitaciones, y hay una preocupación mayor por la decoración, aparece el aguacerí, los gobelinos, es decir, todo eso que va haciendo todo un trabajo de la decoración interna mucho más intensivo que la de Italia, y en eso Blondel es un maestro y lo va mostrando en los tratados que hace. Ahora, esto, digo, es lo que nos informa a nivel general. A nivel particular, me parece que hay una cosa interesantísima en Blondel y en los franceses, que es algo que surge en esos años, que es la idea de disposición y de distribución. Nosotros cuando vemos muchas veces los concursos del École de Beaux-Arts, los concursos están hechos en un terreno plano, libre, que era el ideal para todos, pero en realidad ellos trabajaban en ciudades medievales que tenían lotes poligonales, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo construir la regularidad, que era la característica de la arquitectura clásica, en este tipo de terrenos? Entonces ellos lo que piensan es en la disposición, es decir, en disponer volúmenes, ¿no?, que articulen, que organicen muchas veces, digamos, ejes y enfilad de puertas y pabellones, digamos, que están en un terreno poligonal, pero que semejan ser regulares, ¿no? Esa posibilidad es algo que va a distinguir a los arquitectos franceses en Europa. Van a ser llamados para resolver estos problemas. Fíjense lo que son estas plantas. Ahora ellos decían, bueno, disposición, yo dispongo los volúmenes para hacer una estructura ordenada y regular. Y después aparece la idea de distribución. Distribución es decir, bueno, si yo tengo este elemento circular acá, si yo tengo este elemento circular, bueno, ahí lo veo, el elemento circular, yo voy a poner un salón. Y después, si tengo una serie de cámaras, voy a poner los dormitorios. Pero no estoy pensando de manera funcionalista. Primero veo qué funciones hay y después construyo los espacios. Los espacios se construyen antes, porque son los que me organizan mejor la planta y el conjunto para dar una imagen de regularidad, para dar una imagen de recorrido agradable, apacible, simétrico, y después de eso, entonces coloco las diferentes funciones que van a ir allí. Y hay otra cosa importante en Blondel. Blondel es el creador del concepto de la autonomía de la arquitectura. Algo que era impensable antes, de decir, yo puedo hacer un proyecto que no necesariamente se va a construir, pero que sirve a la reflexión teórica acerca de la arquitectura. Es decir, yo puedo hacer un concurso o tengo 4 o 5 premios de un concurso, y esos van a alimentar la teoría de la arquitectura aunque no sean construidos. Entonces, la arquitectura puede ser como la pintura, puede ser un arte absolutamente autónomo, no necesita de la construcción para validarse. La otra cuestión que inaugura con mucha fuerza Blondel es la especificación del programa. El programa tiene que ser algo que hay que redactarlo, que tiene que estar bien redactado, que tiene que haber un acuerdo entre el comitente y el arquitecto, y del programa entonces van a surgir las ideas. Y además la otra cuestión importantísima es la del carácter. Es decir, ¿qué es el carácter? Bueno, que un edificio se parezca a lo que es. Catremar de Quincy, que era uno de los grandes teóricos del clasicismo, decía, esa es la cosa más difícil para los arquitectos. Es decir, digamos hoy, una iglesia tiene que parecerse una iglesia, un cementerio, un palacio. Cosa que se pierde con la arquitectura moderna, donde uno muchas veces dice, bueno, ¿qué es esto? No hay, como la arquitectura moderna surge de un montón de códigos expresivos, de diferentes poéticas y tendencias arquitectónicas, es muy difícil a veces darnos cuenta de qué tipo de edificio es. En cambio, en el clasicismo, que es un lenguaje acotado,
a la arquitectura greco-romana, bueno, yo tengo una serie de elementos, entonces cuando voy a hacer una iglesia catedral voy a usar un orden corintio y voy a poner mármol blanco, voy a hacer una gran escalinata, pero si tengo que hacer una capillita en un barrio, mejor que la haga de ladrillo revocado, porque tengo que marcar la diferencia. Y cuando voy a hacer una cárcel tengo que utilizar grandes bloques de piedra, ¿no? O sea, una sillería rústica para dar la imagen de la fortaleza del Estado, y así sucesivamente. Entonces no me puedo equivocar en el uso de la planta y del alzado como forma de caracterizar, de los materiales y de la decoración. Hay mucha decoración que está referida a los edificios, a veces se usa la estatuaria, ¿no? Se usan los elementos característicos de los diferentes tipos de órdenes para darle, hagan el ejercicio cuando vean un edificio acá en Montevideo, bueno, a ver, como que la decoración o los materiales, ¿qué me quieren decir? Hay siempre una intención. Y al mismo tiempo, una cosa que se va a popularizar son precisamente, amparados por la Escuela de Blondel, estos ejercicios. Esto en realidad es un concurso de Devanny, que es un arquitecto francés, en la Academia de San Luca en Roma, porque Roma se transforma en esos años en lugar de llegada. Está la Academia Francesa en Roma y vienen alemanes, ingleses, españoles, todos a conocer Roma, a conocer la antigüedad, y muchos participan de los que son arquitectos en este concurso que se llama la Academia de San Luca, que es la Academia Papal. Y acá vemos una cosa que va a explotar mucho los alumnos de la Escuela de Blondel, que es la idea del gigantismo y de la regularidad, ¿no? Es decir, estos edificios hechos en esplanadas, que no tienen ninguna connotación, no hay un río, no hay árboles, no hay relieve, simplemente sirven para ejercitar proyectos fantásticos, ¿no es cierto?, de gran dimensión, que van a tener por característica tampoco la asunción de la complejidad. Esta es un poco un detalle, que es un colegio que nos dan cuenta de una cuestión también importante, que es que, bueno, la sociedad se está complejizando, y por lo tanto los edificios son mucho más complejos, los programas son mucho más complejos, y no alcanza con los modelos del Renacimiento de la Antigüedad. Entonces lo que empieza a aparecer acá es lo que luego Kaufman va a llamar el sistema de pabellones, ¿no? Que es algo así, no me quiero alejar del micrófono porque no voy a escuchar. Acá tenés otro, no pasa nada. Bueno. Digamos, como, bueno, yo propongo una serie, un enfilado de pabellones que me va organizando la planta, pero como lo tengo que acomodar a una superficie que no es, no es regular, no está hecha a 90 grados, van a aparecer estos momentos de tensión, de conjugación entre las diferentes partes, que los franceses van a llamar poché, ¿no? Ahí se materializa, digamos, el negativo de estos espacios regulares, ¿no?, que se tienen que conjugar, y esto es utilizado, y esto es muy del siglo XVIII, para poner dependencia de servicio. Incluso muchas veces pasajes secretos, lugares para guardar, no sé si un comedor, la vajilla o el baño, ¿no? Empiezan a aparecer los servicios incluidos dentro de la planta. Esto es muy importante porque, con lo otro que yo le decía de la distribución y la disposición, va a ser una de las características entonces que va a ir tomando la arquitectura a lo largo de estos años. Y al mismo tiempo aparece otro fenómeno bastante complicado para los pobres arquitectos, que es el desarrollo de la arqueología y el descubrimiento de que la antigüedad no era simplemente lo que había dicho Vitruvio o lo que estaba en los tratados del Renacimiento, sino que era enormemente más compleja, y en la medida que surgen expediciones que van a registrar, como se ve acá, las ruinas de la antigüedad, van a aparecer, ¿no es cierto?, muchísimas otras arquitecturas, y va a aparecer el fenómeno de la periodización. Bueno, no es lo mismo el dórico sin base que vemos ahí de los templos de Paestum en el sur de Sicilia, que la arquitectura del siglo de Augusto, o que el Partenón, que se empieza a visitar recién en esos años cuando los europeos tienen permiso de los turcos para llegar hasta Atenas. Y al mismo tiempo aparecen otras antigüedades, aparecen los egipcios, aparecen los asirios, aparecen los chinos y los hindúes. Es el momento también que comienza la expansión europea hacia Asia, hacia África, y un nuevo también redescubrimiento de América. Entonces,
aparecen un montón de estilos. Bueno, el debate va a ser cuál es el estilo. Debemos conservar el estilo de los griegos y romanos, que son los antiguos, los forjadores de nuestra cultura occidental, o debemos incorporar otras culturas. Es un debate que va a abarcar prácticamente los 2 siglos y que va a llevar precisamente a la aparición del eclecticismo. Digo, el descubrimiento herculáneo de Pompeya, que también es un momento fundante de lo que luego va a ser el neoclasicismo, está basado precisamente en estos descubrimientos, que no solamente se descubre los edificios, que eran de una ciudad de provincia, uno de los mejores, pero sí se descubre el mobiliario, las cerámicas y todos los enseres del uso doméstico que van a tener un enorme impacto en el diseño a fin del siglo XVIII. Y al mismo tiempo está pasando otro problema para los arquitectos, que es que se están organizando las ciencias modernas. Y cada ciencia moderna tiene sus axiomas, tiene sus principios, tiene sus leyes, sus reglas, y la arquitectura quiere incluirse, hacerse ciencia moderna. Y van a aparecer cuestiones como esta que vemos acá, que es el tratado la portada del tratado de Logier. Logier es un tratadista que va a emerger a mediados del siglo XVIII, y que va a decir, va a volver con esta cuestión de la arquitectura gótica, va a ser muy contrario a todo el rococó y a todo lo que es, digamos, demostración del antiguo régimen, que ya se ve como decadente, y va a reestudiar el vitrino y va a decir, bueno, el origen de la arquitectura, que acá lo señala, la musa de la arquitectura señala a la cabaña primitiva. La cabaña primitiva es el bosque, es decir, el bosque nos señala que podemos tener columnas, podemos tener vigas y podemos tener un frontis. Y esa es la cabaña primitiva, y esa sería como el axioma fundante, el protozoo que organiza la zoología de toda la arquitectura. Por lo tanto, la arquitectura debe rigurosamente acercarse a este modelo o recrear permanentemente este modelo. Diderot va a decir, la belleza en el arte en parte está unida a la posibilidad de relacionar, a la posibilidad de recordar, ¿no? Y entonces el recuerdo de ese origen mítico de la cabaña va a ser muy importante para el desarrollo del neoclasicismo. Y ahí aparecen 2 alumnos fundamentales de Blondel, que son Boulez y Ledoux. Boulez, como todos ustedes saben, es un arquitecto que va a tener una vida bastante anodina dentro del antiguo régimen, pero cuando viene la revolución y se debe refugiar en su casa, ya bastante anciano, construye toda una serie de proyectos que vuelven esta idea del gigantismo de Blondel y de la experimentación arquitectónica. Él dice, yo arquitectura con el pincel, también yo soy pintor, ¿no? Dice en sus escritos. Es decir, que la arquitectura puede ser arte, la arquitectura no necesariamente va a ser construida, y hace este proyecto fantástico de la Biblioteca Real, donde él sigue trabajando con una idea que venía ya de los siglos anteriores, que es la idea de juxtaposición. Es decir, ¿qué hace? Dice, bueno, yo tengo acá un anfiteatro de libros, y tengo una bóveda de cañón corrido que lo cubre, entonces junto al anfiteatro con la tipología de la terma. Y con eso va el edificio, y en la fachada le hago un arco de triunfo. Eso lo hacía Alberti, pero lo siguen haciendo los arquitectos, y eso es juxtaposición. O sea, no estamos todavía lejos de la composición, pero tenemos una enorme creatividad por otro lado. ¿Por qué? Esto es muy Blondel. Él analiza el programa y el arquitecto recrea el programa. El arquitecto dice, bueno, las bibliotecas como están organizadas en el mundo están mal porque están hechas en pequeñas habitaciones donde la gente se puede llevar los libros. Yo voy a hacer una biblioteca, voy a hacer un anfiteatro de libros. El libro es el protagonista, el programa se arma en función de los libros. Y en función de eso logro organizar la biblioteca. Es decir, hay una idea poética del arquitecto que se antepone, ¿no? Y crea el edificio. Y lo mismo va a pasar con el cenotafio de Newton. El cenotafio de Newton es el otro gran edificio de Boulez, en el cual él dice, bueno, yo quiero hacer una tumba para Newton, que es el gran, digamos, físico moderno, el que ha transformado las ideas de nuestro siglo. ¿Y qué hace? Va a tomar la esfera, que él considera que es la forma más perfecta, esto no es nada nuevo, pero la va a superponer, la va a juxtaponer al mausoleo de Adriano, con los cipreses, que es una figura de la antigüedad. Y entonces va a organizar algo que era impensado hasta ese momento, que es la idea de una arquitectura de las sensaciones.
una arquitectura que va por secuencia, que uno hace un recorrido. Uno está acá afuera, a plena luz del día, se mete con una antorcha en un túnel oscuro y emerge, ¿no?, donde está la tumba de Newton, donde es una especie de altar, y prácticamente en pleno día puede ver el firmamento, ¿no?, porque él hace un trabajo de horadar esa gran cúpula para simular un cielo estrellado y con eso recordar a Newton. Entonces, él pone a prueba una serie de ideas que habían sido desarrolladas por Le Camus Le Messier, que es uno de sus maestros, acerca de una arquitectura de la sensación. Es una arquitectura que utilice la luz, el color, la textura, como formas de impactar e impresionar la arquitectura. Y además otra cuestión que es muy del siglo XVIII y es muy importante, que es la idea de lo sublime. La idea de que hay una escala que no es la escala humana, que era la que definía lo bello del Renacimiento, sino una escala que es la escala divina, la escala de Dios, donde todos nosotros nos sorprendemos y sentimos como una sensación entre el miedo, el estupor y el asombro frente a la magnificencia. Pensemos que una persona tiene este tamaño, ¿no es cierto?, frente a este edificio, parece hecho por los dioses. Además eran edificios absolutamente inconstruibles, ¿no? Hasta que no surgiera el hormigón armado era imposible hacer esto, lo mismo la biblioteca se hubiera caído. Pero eran experiencias estéticas, eran colocar a la arquitectura en el campo del arte. Por eso esto va a ser luego retomado en los años 60, 70 por Aldo Rossi, ¿no es cierto?, esta idea del edificio racional, pero al mismo tiempo que genera emociones, ¿no?, como una revisión de esta arquitectura. Y el otro personaje interesante es Ledoux. Ledoux es un arquitecto mucho más plástico y mucho más, yo diría, capaz de hacer edificios estatales, que va a hacer esto que es la Salina de Yo, donde va a trabajar mucho con algo que en el siglo XVIII va a ser muy importante, que es la idea de los pabellones, pero no ya los pabellones en un solo edificio, sino los pabellones separados, que van a ser luego motivo de los edificios de infraestructura, de las fábricas, de lo que es una receta nueva para la arquitectura. Y con eso va a generar luego, porque esto en realidad era una salina que le había encargado el rey. Esto es muy curioso porque ellos hacen pasar por arquitectos revolucionarios, pero en realidad habían pertenecido al staff del antiguo régimen y después se reciclan y se presentan ya viejos, sin trabajo, se dedican a hacer una especie de tratados post-mortem, para dejar una fama hacia el futuro, cosa que lo logran. Lo que hace Ledoux es transformar esta fábrica de sal, que estaba cerca de los Alpes, donde había agua muy salina para transformarla en sal, en una ciudad ideal, donde va a empezar a construir los diferentes tipos de la nueva sociedad. Es decir, va a inventar programas que tienen que ver con algo que realmente está sucediendo, porque en la medida que los gobiernos revolucionarios toman el poder, muchas prácticas e instituciones que eran de carácter privado se hacen estatales y entran bajo el control estatal. Por ejemplo, los mercados, los mataderos, y aparecen nuevas instituciones, la biblioteca pública, el colegio público, la comisaría. Es decir, todo eso son programas nuevos a los cuales hay que dar respuesta, y él intenta dar respuesta desde aquí. Y vamos rápidamente. Y les muestro este edificio porque en realidad esta es la casa del director de la Salina, y acá nos muestra la idea del carácter. Esto es una fábrica. Por lo tanto, ¿qué orden voy a usar? Voy a usar el orden dórico. Ahora no voy a hacer un orden dórico con tambores superpuestos de matriz circular, sino que voy a utilizar uno circular y uno cuadrado para dar esa imagen de robustez, ¿no?, para demostrar ante el resto que esto es una fábrica. Y ahí va a surgir el término que va a ser despectivo, se lo usa primero durante el siglo XIX, de arquitectura parlante. Es decir, la arquitectura que me habla de lo que es, pero me habla de lo que es en forma exagerada. Y ahí va a aparecer un personaje que es central, que va a ser yo diría, el receptor de toda esta tradición que venía de Blondel, que la va a sistematizar y lograr organizar, que es Durand. Durand es un arquitecto discípulo de Bouguer, había sido alumno de Bouguer, que en determinado momento, al principio le va bien, gana algunos concursos en la época de la Revolución, pero
la revolución no se hace nada y lo nombran profesor de la Escuela Politécnica. Una escuela que se había fundado con la idea precisamente de sistematizar, organizar el saber para que llegue a todos los sectores, a todas las clases de la sociedad. Y ahí aparece, va a estar junto a otro personaje que tal vez ustedes conozcan, que es Gaspar Mons, que es el inventor del método de las proyecciones, que precisamente simplifica el dibujo precisamente para organizar un lenguaje común a todas las artes, desde diseñar un barco hasta hacer un edificio. Ahora bien, existía una preocupación previa, como veíamos en Logier, de los arquitectos, en acercarse a los sistemas clasificatorios de las ciencias naturales, ¿no es cierto? Entonces va a aparecer un señor que se llama Leroy, que vemos la lámina que ha costado, que va a ser una especie de evolución de la familia de ciertas tipologías, ¿no? Desde el templo egipcio hasta el templo grecorromano, hasta la iglesia cristiana, ¿no? Yendo de lo menor a lo mayor, de lo menos complejo a lo más complejo, tal como se hacían las tablas de la zoología o de la botánica. Es decir, tratando de encontrar leyes organizativas de cada una de las tipologías. Y ahí aparece Durán, y Durán, que va a ser alrededor de 1799, 1800, una serie, un tratado que se va a llamar el Gran Durán, porque tenía este tamaño muy grande, con láminas que ampliaban esa clasificación que Leroy, del cual también había sido alumno, había hecho solo para las iglesias, creo que los teatros también. Es decir, entonces va a plantear, por ejemplo, la idea de templo y la evolución a lo largo del tiempo, otro tipo de templos donde aparece, por ejemplo, la arquitectura egipcia, perfectamente, porque ya se admite que hay otras arquitecturas que tienen que ser estudiadas, o, por ejemplo, los edificios de plantas centrales. Dibujados todos en una misma escala. Por lo tanto, esto va a servir a los alumnos para tener permanente contacto con la historia de la arquitectura. Va a ser uno de los primeros ejercicios de historia de la arquitectura. Va a haber otro arquitecto que se llama Legrand que va a escribir al lado de estas láminas una pequeña reseña histórica de lo que esto significa. Y luego Durán va a explicar lo que él entiende que es el método para hacer arquitectura. Es lo que a mí me interesa más centrarlo, ya que ese es el motivo central de la clase. Primero va a decir, bueno, yo trabajo con el método de las proyecciones de Mons, y después va a decir que, porque era profesor de escuela politécnica, estamos en el pleno periodo napoleónico, y donde Napoleón quería hacer muchas obras, pero desconfiaba mucho de los arquitectos, ¿no? Va a decir que, bueno, hay que cambiar la arquitectura, hay que dejar de lado los caprichos de los arquitectos. Dice, si se hubiera restituido la Basílica Constantiniana, hubiera costado muchos menos millones que hacer San Pedro, más allá de esa capacidad artística de los arquitectos que actuaron allí. Y lo que hay que hacer es economía. La arquitectura tiene que hacer economía y deja de lado todas las teorías en boga, si la arquitectura viene de las proporciones del cuerpo humano, de la cabaña primitiva. Dice, a mí no me interesa, yo fijo estas medidas para los órdenes de la arquitectura y después empiezo a hacer una especie de despiece de todas las partes de la arquitectura. En este caso, arquerías, ¿no? Diferentes tipos, arquerías tipo serriana con parte de arquitectura horizontal y arco, de 2 columnas, de 3 columnas, de 1 columna, etcétera, etcétera, y el tipo de alzado que dan, ¿cierto? Y así sucesivamente, por ejemplo, tipo de techumbres. Bueno, tengo a 2 aguas, tengo empeine, tengo, no sé, uno podría ver ahí un montón de soluciones, todas las soluciones posibles a las techumbres en pendiente. O en este caso también, bueno, tipos de planta central, ¿no? ¿Cuáles son las propuestas cuadradas, pero como Santo Stefano Rotondo, como el teatro griego? Es decir, voy juntando todos estos elementos, ¿no es cierto?, divididos por su morfología. Y luego empiezo a hacer combinaciones,
posibles. Es decir, yo tengo, en este caso, un edificio típico de patio central y lo puedo dividir, le puedo poner diferentes crujías, puedo hacer un cuerpo más alto, un cuerpo más bajo, y lo que hago entonces son esquemitas a los cuales él va a llamar partida. No es un término que inventé, ya venía, pero punto de partida, es decir, aquello que yo hago un esquema previo donde están contenidos los desarrollos que después van a venir. ¿Cómo logro ese esquema previo? Porque tengo una idea a partir del programa. El programa me dice que el punto más importante es este, entonces voy a resaltar ese punto y voy a ordenar el resto alrededor de ese punto central. Y esto es la teoría de la composición, ¿no? Que lo muestra muy bien en esta lámina, que él utiliza un proyecto muy famoso en ese tiempo, que es de Percier. Percier es uno de los grandes arquitectos de fin del siglo XVIII, principio del XIX, que también va a ser una escuela. Entonces, bueno, ¿qué es este proyecto? El programa es una academia de arte que debe tener una sala de exposición y 12 aulas con dependencias para guardado de modelos, mobiliario, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hace? Dice, bueno, yo entonces, en función de esto, lo hago un partido. Digo, lo más importante es la sala de exposición. Ese va a ser el punto central. Entonces, alrededor de ese punto central voy a ubicar el resto de los elementos que lo van a acompañar. Y voy a utilizar un recurso que hasta este momento no lo vimos, que va a ser muy importante en el 19, que es la circulación exenta. No la acá aparece también la circulación por enfilad, ¿no? De puerta en puerta, para comunicar las diferentes aulas. Pero utilizo una circulación, un elemento solo para circular. A veces es una invención de los ingleses que después pasa a Francia y que nos está demostrando que el mundo está cambiando, porque si la vida se hace más privada, no hay que pasar de un cuarto a otro para llegar, sino que podemos tener la posibilidad de aislarnos. Es el momento donde aparecen los diarios personales, la introspección individual, etc. Toda una serie de cosas que uno va a encontrar en la literatura, pero que tiene su correlato en la arquitectura. Ahora bien, ¿qué hace? Bueno, yo tengo este esquema. Entonces trazo una serie de ejes para darle proporción. Uso, acá no lo demuestra, pero sí lo dice en el texto, el papel milimetrado que venía de los tejedores y que se utilizaba ya para la arquitectura, para darle una modulación, y a partir de eso yo voy a todo el repertorio que tengo de partes que he producido previamente aisladas, y las traigo, como especie de layer, las traigo y las coloco. Entonces, bueno, para la sala sería bueno que sea circular, porque el círculo es la figura más perfecta. Bueno, podemos tener una cosa tipo Pantheon, el Pantheon de Roma, el Pantheon de los romanos, con la cúpula casetonada, lo pongo ahí. Para armar las aulas, y que tienen que tener iluminación por arriba, es mejor hacer las salas pompeyanas, que tienen columnas exentas dentro de las salas para permitir entonces los cambios de altura de los techos y lograr la iluminación cenital. Y luego, bueno, tengo que hacer la fachada, utilizo las fachadas termales, las ventanas termales que vienen de las termas romanas, y a eso le superpongo una columnata corintia, porque el corintio es un orden lujoso que permite demostrar a la gente que va a pasar por ahí, bueno, este es un gran edificio, una gran academia de arte. Y con eso construyo el proyecto. Entonces, es un método que se va a llamar de composición. ¿Por qué? Y esto viene ya de Blondel y viene haciendo escuela, digamos, en los franceses. Yo voy a elegir en el programa una parte jerárquica, ¿no es cierto? Le voy a dar una dimensión mayor, y a esa parte jerárquica le voy a sumar todo el resto, que va a estar coordinada y organizada a partir de esa parte jerárquica, que es la que se va a distinguir fundamentalmente, y es la que le va a dar, desde el punto de vista morfológico, el carácter del edificio. Entonces, a partir de allí, Durand dice, bueno, el Estado francés necesita hacer un montón de edificios, digamos, que antes no existían durante el antiguo régimen, pero después de la Revolución comienzan a tener cabida, como las prefecturas, los juzgados, las escuelas, los mercados, los mataderos, las bibliotecas. Entonces, durante el resto del tratado trata de hacer estos proyectos
¿no es cierto?, de los diferentes tipos de edificios que luego van a ser utilizados por los alumnos para construir esta arquitectura del Estado en toda Francia. Y realmente van a ser muchísimos edificios, van a ser más exitosos los alumnos de la Escuela Politécnica que los graduados en arquitectura. Y luego la última parte se va a dedicar a hacer este tipo de especulaciones, ¿no? Es decir, bueno, yo tengo un sistema, este sistema lo puedo reproducir y puedo hacer como una especie de mecano, de juego de construcciones, diferentes tipos de edificios que pueden servir en el futuro, pero no sé muy bien para qué. Pero bueno, esto también es una proyección inquietante de su método de proyecto, ¿no? Que fundamentalmente va a servir para la organización de estos edificios, que son los edificios de infraestructura, ¿no? Que van a ser predilectos por Napoleón. Napoleón detestaba a los arquitectos y quería hacer obras de infraestructura fundamentalmente, hizo pocas obras de arquitectura. Y ahí aparece esto que lo voy a contraponer, que es la figura de Quatremont de Quincy. Quatremont de Quincy es el defensor a ultranza del antiguo modo de hacer arquitectura, que venía de la más rancia tradición clásica y que se enfrenta muchas veces con estas experimentaciones modernas, ¿no? Y que va a precisamente apoyar todavía lo que llamamos el método anterior, el método de la justaposición. Y yo lo muestro con un edificio que a mí me tocó analizar en Italia, que es el Matadero de Padua, la ciudad que está cerca de Venecia, en el cual el arquitecto, que era del círculo de Quatremont de Quincy, decide, voy a hacer un matadero. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, un matadero es un edificio rústico donde se hacen actividades que tienen que ver con el sacrificio de animales, entonces utilizo una fachada templaria con el orden dórico sin base y utilizo ¿cómo se llama? Toda la parte de la decoración del orden dórico para poner los bucráneos, que son los cráneos de vaca, digamos, que anuncian que esto es un matadero. Coloco 2 salas de carnicería a los costados, pero lo justapongo a lo que encontré en algunos libros que me dice que los mataderos de la antigüedad, en la época de Nerón, eran circulares. Entonces, el lugar para matar las vacas, que tiene cierto carácter sacro, va a ser un espacio circular. Yo me propuse estudiar un poco cómo fue el éxito de esto, y realmente fue catastrófico, porque había olor a podrido, los animales se escapaban, era muy difícil de matar ahí. Si no tenían nada que ver con una idea moderna de tener un programa, pensar entonces jerarquizar un espacio. Acá hay 2 espacios que están en competencia, que son la fachada templaria con el espacio circular. Creo, no sé si la puse, esta es la imagen interior, que es muy lindo, que es una perspectiva, digamos, donde se ve el tema de la luz, la sombra, los animales que están matados casi como una secuencia de sacrificio del mundo antiguo. Pero bueno, no la tenía, pero los mataderos, digamos, de la época napoleónica, hechos bajo el sistema de Durán, decía, bueno, ahí el proyecto se llamaba los matarifes, los convocaba, se decía, bueno, cómo hacer sus procedimientos, el arquitecto ideaba algo, hacían consultas con ellos, y después lo construían por el sistema de pabellones. Entonces, esto es absolutamente diferente. Lo que nos deja en claro el método Durán, y yo lo trato de simplificar mostrando esta imagen, es que una vez que uno tiene un método, en realidad lo que puede traer para construir luego de la planta el alzado puede ser de cualquier índole. En este caso, Joseph Gandy, que es un arquitecto inglés que trabaja con Johnson, que es el arquitecto del Banco de Inglaterra, hace este dibujo donde, bueno, tengo una planta de basílica, y en realidad el alzado puede ser gótico, puede ser al estilo Ren, a otras formas, digamos, de organización clásica, es decir, no interesa tanto. Y esto tiene que ver con una cuestión que se va a plantear en ese momento muy importante, que es
la imposibilidad desde el clasicismo de encontrar un carácter para todos los programas edilicios que aparecen en ese momento. Es decir, digamos, bueno, finalmente, si tengo que hacer un cementerio, qué mejor que ponerle una fachada egipcia, ¿no? Que los egipcios que tienen culto a los muertos y tienen tan organizado el sistema de cómo organizar una arquitectura para los muertos. O si tengo que hacer una catedral, bueno, podría hacerla en gótico, porque es el momento de mayor emergencia de la cristiandad en el medioevo, cuando en ese momento se empieza a revalidar, y entonces lo puedo usar para construir una iglesia y caracterizarla mejor. Entonces surge lo que, del método de Durán y de la aplicación, va a surgir lo que luego es el eclecticismo. Es decir, la posibilidad de construir en una ciudad edificios de diferentes estilos, pero que no importa, porque detrás hay un método. No es que esto es un caos, sino que yo tengo el método, organizo y después elijo las partes que quiero traer. Y ahí aparece el último de los condimentos, mandamos el tiempo, que es l'École de Beaux-Arts. Que l'École de Beaux-Arts va a ser la síntesis final de todo este sistema de composición. L'École se va a formar en 1816, después de la caída de Napoleón Bonaparte, y va a tratar de generar una escuela, esta vez sí amparada muy fuertemente por el Estado, que se va a hacer en un monasterio que estaba abandonado después de la Revolución, y donde un señor que se llamaba Lenoir había llevado para hacer un museo un montón de partes de edificios de toda la historia de Francia. Entonces todos esos elementos se aprovechan, se crea un edificio hecho por un discípulo de Durán, que es aquel que ven allá con el aula y con el patio central, ¿no? Donde se dictan las clases, donde se hacen las exposiciones de los trabajos, pero el sistema, esta es la imagen, y fíjense cómo hay alrededor de 1840, 40 y pico, está el edificio, pero también está todo un sistema de partes, de antiguos edificios que han sido colocados allí y que son muestras y que transforman prácticamente a la École en un museo de las antigüedades francesas. Digo, esto es interesante. Este es el patio donde está toda la colección de calcos que había en el Museo del Louvre, porque acá se va a enseñar no solamente arquitectura, sino pintura y escultura. Fíjense que la reproducción de una columnata de un templo antiguo. Lo interesante es que l'École va a asumir, sobre todo, los cursos teóricos y la gestión de los concursos, pero la actividad de taller que había ideado Blondel se va a hacer en atelier particulares. Es decir, ¿cómo se arma esto? Bueno, hay un grupo de alumnos, supongo ustedes, y dicen, bueno, tenemos que fulanito, que es un arquitecto exitoso, que está en el campo profesional, sea nuestro profesor. Entonces alquilan una guardilla, un galpón, le pagan a este profesor para que vaya durante la semana, varios días, y todos trabajan ahí, sean el nivel que tengan, sean de primer año, de segundo, de tercero, y se van haciendo allí los trabajos y el profesor va pasando por todos los tableros y va corrigiendo, con la anuencia de todos los alumnos. Ahora bien, para ser alumno de l'École de Beaux-Arts hay un camino a seguir. Primero uno tiene que concurrir a un atelier, terminar de aprender a dibujar y tener conocimiento de arquitectura, y después dar un examen, que muchas veces es dibujar un orden o un pequeño proyecto, y una vez que uno lo hace puede ingresar como alumno de primera o de segunda clase, y después la carrera era una sumatoria de concursos que eran organizados por l'École, pero también organizados por la academia o por particulares, concursos de diversa índole, digamos. Podía ser una escalinata para un palacio, una fuente, se lo podía tomar un alumno todavía principiante, o una biblioteca, un palacio, y se llegaba al gran concurso, precisamente que era el Grand Prix. Continúa esa tradición, el Grand Prix de Roma, en el cual uno ganaba la posibilidad de ir 4 años a relevar los monumentos de Roma y mandar los dibujos a la academia.
Bueno, esto generaba una cosa muy particular, que prácticamente había un graduado por año, que era el que ganaba el Grand Prix, y los demás trataban de quedarse, había un límite en los 30 años, después uno se tenía que ir, para ganar el Grand Prix, porque si ganaban el Grand Prix iban a Roma y cuando volvían ya eran arquitectos reconocidos, conseguían un mejor trabajo, podían armar su propio estudio, etcétera, etcétera. Y esto generaba todo un clima muy particular de las entregas a los concursos, donde, por ejemplo, si alguien entregaba un concurso, el resto de los alumnos lo ayudaban, y un sistema bastante que tiene que ver con esta idea del partir, que cuando se lanzaba el concurso, los que querían participar se los colocaban en un aula, entonces allí se les daba el tema y tenían que desarrollar un partir. Una vez que terminaban el partir, era aprobado por el docente a cargo una firma y se lo podían llevar a su atelier para desarrollarlo, pero no podían cambiar de partido, eso ya estaba absolutamente definido. A veces, cuando eran varios días hasta conseguir el partido deseado, se guardaban las láminas en el aula, se cerraba la puerta y después volvían al otro día para evitar que la intromisión de otros alumnos más aventajados. Es cierto, generaba todo un clima muy particular de bohemia, ¿no?, en la cual adherían todos los alumnos, y de participación, y lo que había dicho Blondel, ¿no?, de construcción colectiva del saber. Es una cosa muy importante que nosotros hemos heredado a lo largo del tiempo y que no es una creación del movimiento moderno. Y al mismo tiempo se producen otras revoluciones locas, como por ejemplo que los tipos que van a hacer las mediciones a Roma de los edificios y a Grecia, encuentran que la mayoría de los edificios estaban pintados de fuertes colores. Y la idea neoclásica de un mundo blanco, el mármol blanco, no era tal, sino que los griegos, que eran mediterráneos, pintaban los edificios, y eso va a traer una verdadera revolución y la aparición de la coloratura en los edificios de esa época. Y al mismo tiempo, lo que ellos descubrían es que había pocos edificios en París y en Francia que se asociaran a este modelo de regularidad y de gran magnitud, porque la mayoría de las ciudades eran ciudades muy abigarradas, con lotes, hasta la reforma de Haussmann, hay prácticamente en París, en la ciudad medieval, con pequeños lotes. Entonces, hay muy pocos edificios que gusten los alumnos de la École, como es la Escuela de Medicina que vemos acá, donde aparecen las grandes columnatas, ¿no?, que era lo que los franceses amaban. Y acá tenemos de nuevo el proyecto de Percier, que gana el Grand Prix, precisamente, es un poco distinto al que presenta Durán, pero que nos muestra esta idea de que la composición se realiza con la superposición de grandes figuras regulares, sobre todo cuadrados, rectángulos, ¿no es cierto?, que vemos acá, y con esa idea, ¿no?, de superponer diversos tipos, fragmentos de edificios antiguos, pero de una manera muy, digamos, ordenada a partir de un núcleo común organizativo, que en este caso es el aula de exposición. Y ahí aparecen la mayoría de los proyectos de esa época, que son también en grandes explanadas, grandes figuras regulares, que eran como lo opuesto a las ciudades que ellos les tocaban vivir. O sea, eran realmente esta idea, a la manera de Boulet, a la manera de Blondel, de hacer proyectos que luego necesariamente no se sabía si iban a construirse, o no era importante que se construyeran, sino precisamente fijar una nueva idea, avanzar en el conocimiento de la arquitectura. Edificios como este, donde fíjense que la circulación empieza a tomar una importancia capital que antes no la tenía. Ustedes vean los edificios de Palladio, vean los edificios del Renacimiento, la circulación sola en sí misma no existía como tema. Se trabajaba por enfiladas, ¿no?, por sucesión de espacios. Piensen en el Palacio T de Giulio Romano, ¿no?, el edificio también, un patio central, pero uno va pasando por las habitaciones internamente, lo que era tremendamente molesto, ¿no?, desde el punto de vista de la privacidad. Aparece en esto, porque este edificio, que es la Catedral de Marsella, hecha por uno de los grandes alumnos de la École de Beaux-Arts, que dice directamente, bueno, uso el método de composición, pero como estoy en Marsella, que es una ciudad donde el románico fue muy importante, el románico del Mediterráneo, etcétera, etcétera, lo que voy a hacer es un alzado románico, que no es románico en el sentido estricto, porque uno ahí puede ver que no hay superposición de diferentes épocas con
la sillería de un color y después vino, uno lo ve siempre en los edificios antiguos, sino que todo perfecto y nuevo y bien organizado y bien compuesto. Pero es románico, pero es bajo el método del École de Beaux-Arts. Y también lo vemos en La Bruce, el gran arquitecto de la primera mitad del siglo XIX, que dice, bueno, toca hacer una biblioteca. Ahora, no la va a hacer como Boulez, sino que dice, ya él toma toda la experimentación de bibliotecología que habían hecho los italianos y dice, no, hay que generar un depósito, hay que generar una sala de lectura dividido, ¿no? El depósito hay que guardar los libros de cierta manera, pero el punto central de la organización va a ser la sala de lectura y ahí le coloco toda la carga. Y esto nos lleva, fíjense que fue uno de los primeros que experimente con el hierro. Cuando dicen siempre que no, los ingenieros hacen hierro, los arquitectos no, eso es mentira, los arquitectos también experimentan con el hierro. Está en el mercado de Les Halles en París, están los edificios de La Bruce que nos permiten pensar, pero están pensando cómo amigar el hierro con la tradición, ¿no? Cómo hacer un orden en hierro, cómo generar una decoración particular del hierro, ¿no? El hierro de fundición, que es lo que construye los arcos. Y aquí, es decir, bueno, cómo utilizar también todos los recursos, ¿no? Es decir, la luz a gas, que empieza a surgir en ese momento, la posibilidad de una gran iluminación con estos grandes ventanales, es decir, toda una preocupación técnica que ya empieza a ser importante dentro de la arquitectura. Ahora, yo acá quería referirles, les prometo que vamos a ir terminando, algo que estudió muy bien un investigador norteamericano que se llama Van Santen. Van Santen lo que hizo fue leer todos los juicios de los jurados, de los concursos, y sacar una especie de léxico que ellos utilizaban permanentemente para juzgar a los proyectos, y que nos dan cuenta de cómo era el modo que los arquitectos proyectaban. Van Santen va a decir, bueno, aparece la idea de tipo, ¿no? El tipo como la impronta, como la forma preestablecida que puede ser utilizada en estas composiciones, ¿no? Hay tipos que se toman de la antigüedad y se traen y se utilizan, pero también la composición puede generar tipos nuevos. Está la idea del carácter, que ya la vimos, ¿no? El edificio tiene que parecerse a lo que es, no puede ser otra cosa. No puede ser una cárcel con columnas jónicas. La cárcel tiene que ser brutal, aberturas muy pequeñas, almohadillado gigantesco y rústico. Aparece la idea de partir, prendere partir, es tomar partido. ¿Qué quiere decir? Tomar el programa, decir, bueno, esto es lo importante y sobre esto que es lo importante voy a subordinar todo el resto de la composición. Aparece la idea, entonces, de composición, organizar las partes, estructurar el partido elegido. Composición está unido a disponer, a distribuir, cómo presentar o materializar en las plantas las ideas arquitectónicas. Eso sería composición. Está la idea de point, punto. ¿Qué es el punto? Es precisamente aquel espacio jerárquico que yo decido que va a ser el centro de la composición, al cual se tienen que subordinar todo el resto de las partes. Está la idea de Marx, que es un poco como la promenada arquitectural de Le Corbusier. La idea de que para que un edificio sea divertido, sea interesante, tiene que tener una marcha. Yo tengo que entrar y tengo que ir viendo las diferentes partes que tienen que ser distintas entre sí para que el edificio sea movido. Un poco eso va a aparecer mucho más a mediados del siglo XIX y no estos edificios tan regulares que veíamos al principio del École de Beaux-Arts. Existe la idea de tableau. Tableau quiere decir pintura, es decir, para tener una linda marcha, yo tengo que tener muchos tableaux en el medio. Entonces tengo que entrar y tengo que tener un espacio más grande, después hacerlo más chico, después otro decorado con color, otro con luz, y eso me va dando diferentes tableaux. Está la idea de transparencia. Es decir, el edificio debe mostrar lo que es volumétricamente y cuál es la parte principal. Y ellos van a decir, un buen edificio, esto va a decir ya un teórico a mediados del siglo XX, de la época final, si es bueno un edificio, no tiene que tener carteles. Uno tiene que entrar y saber dónde se va a dirigir, dónde va a llegar. Esto es un poco conforma el léxico de los alumnos del École de Beaux-Arts y de los profesores.
van a jugar y dicen, bueno, este tiene Puan, este tiene una buena marcha, etcétera, etcétera. Y esto se va precisamente a visualizar en algunos de los proyectos más interesantes. Y pongo este que también realiza Van Santen. Este es un concurso. 1860 es concurso para un banquero, el banco del banquero es el programa, y las casas de sus dos hijos, uno casado y otro soltero. Con lo cual esto presenta una dificultad que no tenía el proyecto de Mercier, donde había 12 aulas, entonces tenías 3 de cada lado y listo. No, acá hay asimetría, que da un gran problema. Y además un terreno en esquina. Entonces, ¿qué hace el arquitecto Pascal, el alumno que va a ganar, que se va a considerar como un gran arquitecto? Dice, bueno, yo voy a tener un eje, este eje me va a marcar la marcha, la coordenada, hacia la casa del banquero, donde hay una gran escalinata que me lleva al salón, y eso es el point del edificio, es el centro, el lugar general. Y luego voy a tener a un lado la casa de un hijo y la casa del otro. Está más desarrollada porque es una familia y este es un hijo solo. Pero para resolverlo voy a usar estas exedras que me permiten articular de manera más armónica las dos direcciones, que si no se encontrarían de manera violenta. Ahora, ¿qué hago con las exedras? Y acá viene el tema de la distribución y la disposición. En este lado armo el banco. Y lo que coloco acá son los escritorios de los diferentes empleados del banco. Y del otro lado armo las caballerizas, porque también me sirve. O sea, fíjense que esto no tiene nada que ver con el funcionalismo. Y los funcionalistas lo van a criticar duramente este proyecto después. Miren lo que hacían los académicos, ponían, ¿no? Pero no hay que la forma sigue la función, sino que hay una disposición que me permite con estas exedras organizar el conjunto y una distribución que yo decido una cosa y una otra cosa. Y después tengo un alzado, fíjense la marcha, ¿no? Como yo entro, hago esta parte del vestíbulo, voy al patio y después termino yendo por esta gran escalinata, con esta columnata que denota el lugar jerárquico que es la casa, el comedor o el salón del banquero. Y la aparición de las exedras y de las torres me permite, digamos, disimular la asimetría que tiene el edificio. Ahora yo les muestro el otro, el segundo premio. Y fíjense que este tipo le quedó mal. Le quedaron patios triangulares, ¿no? Le quedó una especie de enfrentamiento violento. Si bien sigue un esquema similar, el resultado no es tan feliz. Porque el otro asimiló muy bien esta idea del poché y de la posibilidad de articular diferentes pabellones dentro de la organización de la composición, mientras que este no. Y les voy a mostrar otro proyecto fundamental de fin del siglo XIX, mediados del siglo XIX, que es la Ópera de París, que la va a ganar un arquitecto, Charles Garnier, también Grand Prix de la Academia que había estado en Roma, vuelve... se decide hacer un edificio, una gran ópera dentro del plan de Haussmann de las avenidas. Se hace la avenida de la ópera, que este edificio tiene que estar al final de la avenida, y él capta muy bien dónde colocar el point del edificio, porque él se da cuenta que no hay tanto interés en la sociedad del Segundo Imperio por hacer lo que se hacía antiguamente, que era meterse en el teatro en herradura, que es el teatro italiano, y mirarse de palco a palco. Ustedes habrán visto las películas, sino que lo importante era el foyer, donde todos salían de los entreactos y ahí conversaban y ahí se producía la sociabilidad. Entonces el point del edificio empieza a ser el gran foyer que él hace con la gran escalinata, donde obviamente se imaginaban todos los personajes del Segundo Imperio bajando las escaleras, etcétera, etcétera. Entonces el proyecto gana, y fíjense la idea de las transparencias, es decir, uno ahí tiene como los cuerpos, las partes del edificio, el foyer, la sala y la maquinaria, ¿no? Entonces uno de lejos puede ver cómo está conformado el edificio, cómo es. O sea, si uno es un ordenanza que tiene que llevar algo a la sala de máquina, no va a entrar por la entrada principal, va a ir por atrás y va a entrar precisamente a la sala de máquina. Digo, ya en ese momento el teatro de ópera es uno de los edificios más difíciles de hacer, porque de repente no sé, hay óperas donde tiene que entrar un caballo. Pero ¿cómo va a entrar al caballo el edificio? Si todo esto lo maneja con gran maestría este personaje, Charles Garnier,
contrata para hacerlo a un montón de los mejores alumnos de la École y vuelve a una especie de barroquismo que también incluye la policromía, por ejemplo, la definición del arquitecto, del edificio donde los órdenes no son tan importantes. Pero fíjense cómo aplican el método, que es lo que más me interesa. Acá vemos, fíjense la fachada lateral como muestra la superposición de las tres partes. Y les muestro esto que es una maldad, que es, este es el edificio ganador y este es el proyecto que hace Viollet-le-Duc. Viollet-le-Duc era un gran teórico, es el creador uno de los creadores de la preservación de la arquitectura en esos años. Sus ideas fueron muy importantes, pero él no era un arquitecto clásico, era un arquitecto dedicado a lo gótico. Entonces, cuando tiene que hacer este edificio, lo que hace es una superposición parece de varios edificios, que no tienen una conexión frente al otro edificio, parece como que hubieran sido construidos de manera fragmentaria en diversos espacios de tiempo. No tiene una imagen de totalidad, que es lo que tiene un buen alumno de École de Beaux-Arts. Que se está fijando, porque además lo que hace hacer en la Plaza de la Ópera, lo que hace hacer Garnier es transformar las fachadas laterales, transformar la forma de la plaza para darle un encuadre mucho mayor a este edificio, que es prácticamente pensado como un monumento. Y fíjense, esto es el Palacio de Justicia, que está ahí en la isla, digamos, del Sena, donde hay un montón de edificios hechos de la época medieval, renacentista, y el arquitecto que tiene que organizar esto, que es el arquitecto Beaux-Arts, organiza este sistema circulatorio que le permite darle un orden, al menos un tipo de orden al edificio que no lo tenía antes, ¿no? Entonces, el modelo del sistema Beaux-Arts y el uso de las circulaciones como organizadoras del proyecto van a tener una larga vida y se van a prolongar en el movimiento moderno. Y para ir terminando, un poco la preocupación de los arquitectos es cómo organizar y coordinar este sistema de pabellones que organiza el edificio, ¿no? Y ustedes lo van a ver si ven algún edificio aquí en Montevideo, Buenos Aires, algún gran palacio, uno ve cómo hay todo un trabajo decorativo para cada lugar. Entonces la sala de música va a tener una decoración relativa a la música, el dormitorio va a tener otra. Eso viene de la cultura francesa de muchos años, y también el corte nos muestra cómo el interés del arquitecto está puesto en esto y no en el plano técnico. El plano técnico se resuelve porque todo el mundo, o sea, tiene que hacer una cúpula de madera y ¿cómo se llama? Con tejuelas de pizarra, y bueno, eso se sabía hacer. Los artesanos estaban perfectos, ya en la época de Blondel había esa preocupación por la formación de los artesanos, pero el plano de arquitectura era esto. Entonces, este saber, precisamente, es el que se va a transmitir en un momento en el cual l'École de Beaux-Arts tiene un éxito enorme y se transforma en la gran meca de los arquitectos. Tal es así que muchos arquitectos sudamericanos van a estudiar a l'École de Beaux-Arts y muchos arquitectos franceses vienen a enseñar. Acá, Carré, Montevideo, ¿no es cierto? En la Argentina va a estar Vilminot y Carman, que van a formar como sucursales del École de Beaux-Arts y van a producir entonces esta arquitectura Beaux-Arts, que es una arquitectura Beaux-Arts interesante porque a veces tiene una escala y una dimensión que no podía tener en Francia, donde ya estaba prácticamente todo hecho y los terrenos no eran tan grandes, pero sí va a tener una dimensión, una gran escala, como la había pensado Blondel en un momento, en Sudamérica, en Estados Unidos, ¿no? Donde esa tradición va a arraigar muy fuertemente y va a condicionar el desarrollo de la primera mitad del siglo XX. Y les muestro para finalizar unos dibujitos que me dio Nudelman, que es profesor de la UDELAR, que en realidad son dibujitos hechos por alumnos de carrera acá en Montevideo, que en un momento, creo que en el 17, 16, van a Buenos Aires para hacer una visita de obras, ¿no? Entonces van a ver el edificio del Congreso y este alumno, que no lo podemos identificar,
Fíjense cómo dibuja la marcha, ¿no? Cómo dibuja la diferente concatenación de los espacios del Congreso que llegan al point fundamental, que es el lugar donde está la cúpula del Congreso, y cómo lo caracteriza, ¿no?, el edificio, haciendo este pequeño sketch donde se ve un poco cuál era la dimensión urbana que tenía que tener el edificio, es decir, cómo captan en pocos rasgos cuáles son los elementos predominantes que el edificio tenía, cuáles eran las cualidades que el edificio tenía, porque estaban todos dentro de ese léxico. Un léxico, y con esto termino, que estaba en la cabeza de los primeros modernos. Y los primeros modernos tenían que oponerse de alguna manera a esta tradición bozal, pero tenían que hacer las cuentas permanentemente con ella, y eso llevaba a que sus proyectos de enfrentamiento con Bozal, como va a ser el mismo Le Corbusier cuando hace las villas, y después Colin Rowe descubre que detrás de eso estaban las villas del Renacimiento, es decir, permanentemente está en el subconsciente todo eso, y con eso tienen que hacer las cuentas, mientras que los que vinieron después no. Es decir, la idea del carácter se perdió, la idea de esta continuidad con la historia se perdió, y bueno, ese es otro capítulo que merece ser estudiado en el curso próximo.